Gracias por acompañarnos en esta emisión de tu programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando, llevando como siempre a tu hogar un contenido de salud de voz especializada. Yo soy la doctora Wanda Pérez, médico otorrinolaringólogo, y estoy aquí para orientarte. Con frecuencia ha sucedido en mi consulta, que es una consulta clínica y quirúrgica, en donde veo con mucha preocupación que muchos familiares de mis pacientes, y asumo que a muchos médicos quirúrgicos puede pasarle lo mismo, se les entrega una semana antes, 15 días o incluso un mes antes una notificación o informe de consentimiento informado en donde de manera explícita se explica nuevamente lo que ya se ha explicado de manera verbal en relación al procedimiento. ¿Qué quiero decir? Se explica los beneficios, los riesgos, las complicaciones, qué esperar en los primeros días después de la cirugía e incluso qué esperar en el tiempo tardío de la cirugía. Sin embargo, con preocupación veo que muchos familiares no firman el consentimiento informado. En ocasiones he tenido que detenerme al momento de practicar el procedimiento antes de iniciar para que salga el documento y sea firmado. El consentimiento informado es un documento médico legal. No exime al médico de que si tiene una responsabilidad tenga que cumplirla. Es un documento que no exime a una mala práctica médica. El consentimiento informado no es más que un documento en donde tu médico describe las características del procedimiento, las probables complicaciones, los probables riesgos, los beneficios de la cirugía y en donde tú firmas aceptando que tienes conocimiento del procedimiento que se va a realizar y de todos los demás detalles de los cuales hemos conversado. No tengas miedo de firmar el consentimiento informado, pero sí, detente a leerlo con tiempo para que puedas interrogar a tu médico quirúrgico acerca de esas explicaciones que trae consigo ese consentimiento informado y que tú no entendiste, porque puedes estar en una condición en donde, por las razones técnicas que pueden ocurrir, como terminología médica, términos científicos, que no lo entiendas, y eso está bien. Tu médico debe estar ahí para explicarte de qué se trata eso que tú no entiendes. No se justifica que no lo firmes y tu médico tiene la responsabilidad de entregarlo con tiempo para que tú puedas leerlo, discutirlo con tus familiares y luego llevarlo firmado. Tiempo me refiero a una semana o incluso antes, tiempo suficiente para que lo puedas revisar y para que puedas cuestionar cualquier descripción que tú no entiendas. Estate atento a que vayas a una consulta siempre especializada con tu médico certificado. Me preocupa mucho que no investiguen los pacientes dónde o con quién van a ser sometidos a un procedimiento. Verifica, las sociedades médicas en República Dominicana están organizadas de tal manera que cada paciente puede acceder y conocer si su médico es un médico certificado y si su médico es un médico que está dentro de estas sociedades que tienen el rigor y el conocimiento para que ese médico cumpla con las credenciales suficientes para las prácticas médicas y las prácticas quirúrgicas. Tú puedes cuidar tu salud y la de tu familia. Infórmate. Somos Joe Media,
estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Bienvenida a tu programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, con la doctora Wanda Pérez, médico otorrinolaringólogo, llevando junto con nuestros especialistas invitados un programa de voz especializada, un programa de salud para ti, para que toda la familia puedan estar enterados de las últimas tendencias en salud y sobre todo orientarse acerca de las principales enfermedades que se presentan en nuestro país. Y hoy, de voz especializada, nos acompaña, por supuesto, una gran médico especializada. Nos acompaña la doctora Niovis Encarnación, médico de familia, medicina familiar y comunitaria. Actualmente, doctora, tesorera de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria. Bienvenida. Así es, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, doctora. Nos sentimos contentos. Yo le decía antes de que iniciáramos que me alegra mucho poder conversar con un médico que se dedica sobre todo a esa idea que deberíamos tener la población general y los médicos, que es la prevención. Cuénteme su óptica, su punto de vista desde la medicina preventiva. Bueno, la medicina familiar es la especialidad que se basa básicamente en eso, en prevención de las enfermedades, promoción de la salud. Actualmente en nuestro país hay centros donde la puerta de entrada es la consulta por medicina familiar y luego que el médico familiar evalúa al paciente es quien decide si este paciente debe ser referido a otro especialista o se queda en medicina familiar. Doctora, la medicina familiar y preventiva solo estipula el cuidado y prevención de enfermedades en los adultos o también se incluye los niños. Dentro de la formación del médico familiar está que podemos tratar desde el nacimiento hasta el adulto mayor. Bien dicho esto, desde la primera etapa de vida hasta el final de la vida. Eso es interesante porque cuando uno escucha el término médico de familia, uno siente que puede tener de su lado y para toda su familia ese doctor con quien puedo acudir en un momento con cualquier miembro de mi familia. Perfecto, es así. Como dije anteriormente, la preparación del médico de familia es desde el nacimiento hasta el final de la vida y estamos capacitados para tratar niños, adolescentes, mujeres, embarazadas, adultos mayores, o sea, completamente la familia. El médico de familia es lo que se conocía anteriormente como médico de cabecera y también se veía mucho en lo que es las novelas, donde había un médico que era quien brindaba atención desde el niño hasta el abuelito de la casa. Y eso de verdad que espero que cada vez nuestros, no voy a decir funcionarios, pero que nuestros sistemas de salud, nuestro sistema de salud nos permita crecer cada vez de manera más organizada para que cada paciente pudiera llegar primero a donde ese médico que tiene la experticia necesaria para saber si esto es lo que necesita, quedarse conmigo y tener la prevención y el tratamiento adecuado o si debe pasar con otro especialista. Sería como la idea del mundo ideal. Así es, efectivamente, porque es que la medicina familiar puede resolver desde un 80 hasta un 90% de las afecciones de salud del individuo. Y como le dije,
Es partiendo de aquí, ya que el médico familiar evalúa, realiza analítica y todo lo correspondiente, decide si ese paciente pasaría a otra especialidad o se quedaría para su seguimiento, para trabajar la prevención, para promover los hábitos saludables con el médico familiar. Doctora, los cuidados en casa de un paciente en una edad, digamos, puede ser joven o un adulto mayor, ¿el médico de familia tiene injerencia en estos cuidados en el hogar? Claro que sí. Dentro de nuestra formación como médicos de familia, muy bien lo dice la especialidad, medicina familiar y comunitaria, nosotros tenemos una formación en lo que es la parte comunitaria, donde nosotros realizamos lo que son las visitas domiciliarias en aquellos pacientes que por alguna razón no pueden asistir al centro de salud. Nosotros nos trasladamos a su hogar, allá lo evaluamos, le indicamos los estudios y analíticas que ameriten en ese momento, y posteriormente, si necesita alguna receta, se prescribe. Básicamente eso, sí tenemos la injerencia para realizar la parte comunitaria, ya que nuestra formación no lo permite. Qué bueno, doctor, y eso es muy interesante porque hemos visto como muchos pacientes o como muchas personas salen incluso en redes, eso en pacientes, por ejemplo, que no tienen la posibilidad de movilizarse, pero también sabemos que hay pacientes en nuestra querida República Dominicana que sí tienen los recursos, por ejemplo, para que un médico se movilice, pero no existe esa cultura y ese conocimiento de que esta especialidad, de que este médico lo tenemos en nuestro país y que puede darle ese seguimiento, esa continuidad a ese paciente que está en casa. Tratando esa parte dentro de la junta directiva que actualmente preside la doctora Wendy Rosario como presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar, nos hemos encargado de promover lo que es el médico familiar y darle a conocer a la población que el médico familiar que tiene en su CPN, en su unidad de atención primaria, está capacitado para irlo a visitar a su casa en compañía de una enfermera o de una promotora, sin necesidad de que se traslade a otro centro de salud, o más bien sin la necesidad de que pueda saturar un segundo o un tercer nivel. Realmente esto se basa más en educación, o sea, nosotros como médicos familiares, cuando nos encontramos en la UNAD, en los CPN, dentro de esa formación que tenemos está lo que es dar charla, mantenernos comunicados con la comunidad, porque nosotros trabajamos estrechamente con la comunidad. O sea, cuando nosotros tenemos una comunidad delimitada, nosotros conocemos la comunidad, conocemos los servicios sociales que tiene la comunidad, los clubes y todo eso, y esa misma comunidad nos ayuda a promover esa información de los alcances que tiene con el médico familiar en las unidades de atención primaria. Eso es lo que definitivamente sería o es salud integral, porque conocer no solo el paciente, sino el medio y todo lo que concierne a esa salud, definitivamente que es una tarea para ser aplaudida, y qué bueno que lo tenemos en nuestro país. Espero que todo el mundo sea capaz de valorar ese mérito y que podamos apoyar al crecimiento de la especialidad y de ustedes, los médicos familiares, que son tan importantes en toda esta cadena de formación de salud. Nos habían informado, doctora, cuando revisamos su credencial y cuando revisamos sus trabajos, que usted tiene pues a cargo también, y de su conocimiento y manejo es la prevención en pie diabético. Cuéntenos de esto, porque sabemos que en nuestro país hay una alta incidencia de pacientes diabéticos que pueden desarrollar o que desarrollan en algún momento de su vida esta patología. Sí, actualmente estoy laborando en Sendoe como médico familiar con entrenamiento en lo que es pie diabético preventivo. En nuestra unidad básicamente lo que hacemos es esos pacientes diabéticos
son referidos o llegan a nosotros, nosotros le hacemos un cribaje sensitivo y neurológico de lo que es el pie diabético. Basado en eso, nosotros citamos a ese paciente al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, incluso hasta el año. Nuestra unidad, la función fundamental de ella, de esa parte del pie diabético preventivo, es poder enseñar a la población que no hay que esperar que aparezca la úlcera, sino trabajar la prevención. El pie diabético es la complicación más temida por los pacientes diabéticos, principalmente por las amputaciones. Ellos no le temen tanto a la úlcera, sino a la amputación. Entonces, en la unidad nosotros nos encargamos de darle esas recomendaciones necesarias que el paciente necesita realizar día tras día para evitar, primero, tener la úlcera y luego tener esta complicación tan temida como la amputación. Aunque le duela a muchos de nuestros televidentes, 3 cosas, doctora, que nuestros pacientes diabéticos deben hacer para evitar desde la prevención la aparición de una úlcera. Lo primero es el calzado. El calzado es fundamental, elegir un buen calzado. El calzado debe de ser en piel, que sea de una suela rígida, debe ser de velcro, como los zapatos que usan los bebés, es lo más recomendable, y que siempre cubra lo que es el talón y los dedos. El pie siempre debe de estar cubierto. Algo fundamental es el buen secado de los pies. El paciente diabético tiene que sentarse, secarse los pies entre dedos, debe secarse en el área interdigital, evitar colocarse lo que son polvos, perfume, mentol, crema en esa área, porque cuando esa área se humedece es el medio ideal para cultivar hongo. Algo muy importante también es revisarse el pie todos los días. Nosotros recomendamos a nuestros pacientes diabéticos allá en la unidad tener un espejito a mano y con ese espejito poder visualizar lo que es todo el área de la región plantar para ver si existe alguna señal de ulceración, alguna hiperkeratosis hemorrágica que pueda llevar a una úlcera de pie diabético. Y pareciera para la gente que de repente pues no tiene este conocimiento, que está revisando, pero ¿por qué lo voy a revisar si no siento nada? Precisamente está en el sentir, doctora. Sí, muchas veces los pacientes llegan allá y dicen, me refirió el diabetólogo a pie diabético preventivo, pero mis pies están bien. Sí, efectivamente, a simple vista el paciente dice que está bien, pero cuando nosotros comenzamos a realizar el cribaje sensitivo y el cribaje neurológico del pie, nos podemos dar cuenta que el paciente presenta algún grado de neuropatía diabética que puede conllevar a una úlcera de pie diabético. Y como ese paciente diabético comienza a presentar signos y síntomas de neuropatía diabética, se puede ulcerar y el paciente no lo puede percibir. Por eso la importancia de que día tras día usted se revise los pies, especialmente en la región plantar. Me encanta que hablemos desde la prevención, pero debemos entrar a algo que pues puede estar ocurriendo y es este paciente, doctora, que ya tiene la úlcera. 3 cosas indispensables que este paciente debe hacer para evitar llegar a la amputación. Control glucémico. Eso es fundamental en el paciente que está ulcerado, porque a mayor control de sus niveles de glicemia, eso favorece lo que es la cicatrización, su chequeo. Debe de acudir a su chequeo ya con su cirujano que tenga asignado, su cirujano de pie diabético, y la medicación es fundamental. Son 3 recomendaciones fundamentales para evitar que ya esa úlcera se complique y pudiera llegar a una amputación. Doctora, aunque el paciente tenga alguna limitación, ya sea por una úlcera o por cambios, ¿puede este paciente practicar algún ejercicio físico que sea beneficioso para su salud, para evitar esas alzas en la glicemia y el aumento de peso? Eso depende, porque hay pacientes que cuando presentan úlcera en la región plantar específicamente, que es el área donde con mayor frecuencia suelen aparecer las úlceras,
Hay ejercicios que nosotros mandamos a hacer, pero son ejercicios en casa, como mover los pies, usar alguna ruleta, algo que los pies se puedan mantener en movimiento. Básicamente eso, porque cuando el paciente está ulcerado ya existe una lesión, entonces también tenemos que evitar lo que son el riesgo de caída en ese paciente que ya tiene una lesión, para que no se nos complique con otra cosa. Y yo sé que estoy preguntando mucho, pero yo sé que, que es una información demasiado valiosa para nuestra población y cualquiera que tenga acceso en cualquier parte del mundo a esta información de salud. Y es que quiero saber, doctora, si afecta a estos pacientes el hábito tabáquico, si fumar puede empeorar su cuadro. Claro que sí, por eso dentro de las recomendaciones que nosotros le damos a esos pacientes, alimentación saludable, hacer actividad física, o sea, en ese paciente que nosotros tenemos en prevención, disminución del alcohol y definitivamente el tabaco hay que eliminarlo. Cuando hablamos de alimentación saludable, doctora, yo sé que para mucha gente alimentarse de manera saludable pudiera ser comer abundante, comer mucho. Tenemos una cultura de consumo de arroz. Dios mío, me siento tan culpable, pero sí. Me siento tan culpable, pero sí. Habichuela. Entonces, yo sé que tenemos una cultura en donde nuestra gastronomía incluye una serie de alimentos que a grandes rasgos pudieran no ser favorables para este paciente diabético. Ayúdenos a conocer un poquito de esto. Nosotros utilizamos lo que es el método del plato. Y en el método del plato nosotros le enseñamos al paciente que el 50% de su plato es verdura. Hay un 4% que corresponde a la proteína, dígase la carne, pescado, y el otro 4% corresponde a los carbohidratos, dígase acompañarlo con un víver y acompañarlo con una porción de arroz, es el cuarto. Ahora bien, hay pacientes que dicen, doctora, pero es que a mí me gusta el arroz, efectivamente, a quien no le gusta, pero entonces vamos a disminuir las porciones. Si usted se come 5 cucharadas de arroz, vamos a disminuirlo a 3, vamos a complementar con alguna ensalada y la proteína y un vaso de agua, no jugo, no Coca-Cola. Es difícil hacer entender el tema de los jugos porque usualmente tenemos la tendencia a creer que si tomamos los jugos, pues estamos tomando algo saludable. ¿Qué le parece a usted este razonamiento del consumo de jugo por creer que es saludable? No. El consumo de jugo no es saludable porque cuando nosotros hacemos el jugo, descomponemos la fruta. Le echamos hielo, le echamos agua, le echamos azúcar, le echamos vainilla y leche. Además, cuando licuamos todo eso, además de la porción que tomamos de la fruta, todo eso se descompone y al final es pura azúcar. Por eso nosotros en la unidad le decimos a los pacientes, 0 jugo. ¿Puede el paciente diabético, doctora, comer la fruta que desee o hay algunas restricciones con el consumo de fruta? Con el consumo de fruta, con las uvas son muy dulces y realmente se recomiendan que sea máximo 5, pero nadie se come 5 uvas, no comemos el ramo. Se le explica al paciente, si es uva, son 5, si es guineo, es un guineo, si es una lechosa, no es la mitad de la lechosa, es un cuarto de esa lechosa, igual con las demás frutas, porque aunque sea fruta, tenemos que saber que tienen azúcar. De medicina preventiva estamos conversando con nuestra querida invitada, la doctora Niovis Encarnación. Retomaremos nuestro programa después de esta pequeña pausa comercial. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico,
Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Estamos de regreso con nuestra querida invitada y es que estamos hablando con la doctora Niovis Encarnación, médico familiar y comunitaria, que nos está dando excelentes recomendaciones para que nuestro estilo de vida sea más saludable y para prevenir enfermedades tan comunes como, por ejemplo, la diabetes. Doctora, seguimos conversando porque nuestra querida productora Claudia me tiene loca porque ella quiere saber los estándares en los pacientes prediabéticos y diabéticos con el consumo de los chicharrón. Yo no sé qué afán tiene Claudia con el chicharrón, pero cuéntenos, doctora, el consumo de esas grasas con la nueva tendencia que hay de utilizar estas grasas dentro de la alimentación y de las dietas keto, ¿qué tanto afecta este consumo a los pacientes en prediabetes y diabetes? Bueno, mi querida Claudia, déjame informarte que no, Claudia, chicharrón es chicharrón, grasa mala, Claudia, y no debemos consumirla. Y en caso de que en un momento se logre presentar, disminuir la ingesta, o sea, poca cantidad, porque realmente esa grasa saturada se aloja en nuestras arterias y luego puede traer complicaciones. Doctora, saliéndonos un poquito de las grasas, quisiera que hablemos un poquito, ya que estamos casi que cerrando el programa, de esta, digamos, herencia o de estos componentes hereditarios en relación con la diabetes. Si, por ejemplo, papá o mamá o abuelo incluso tuvieron la enfermedad o la tienen, ¿qué debo hacer yo para prevenir o para prolongar la probable aparición de esta enfermedad? Papá, mamá y abuelos es lo que nosotros llamamos como familiares directos para padecer de diabetes cuando ya estos han padecido la enfermedad. Y básicamente las recomendaciones son alimentación saludable, ejercicio, caminar mínimo 30 minutos diario, disminuir la ingesta de alcohol, eliminar el tabaco. Básicamente con eso nosotros podemos ralentecer la aparición de la enfermedad, porque ya cuando hay familiares directos, dígase mamá, papá o abuelos, es como nosotros decimos, tenemos ese negro ahí detrás de la oreja y debemos cuidarnos de que esa enfermedad no llegue a nosotros. Acudir a su chequeo preventivo para realizar sus analíticas, ya sea 1 o 2 veces al año, dependiendo cómo su médico lo considere. Esas son recomendaciones fundamentales para evitar ralentecer la aparición de la enfermedad. Muy bien. Doctora, ¿cómo podemos tener con usted una consulta? Porque yo creo que debemos incluir a nuestro médico de familia en nuestro plan familiar y que cada año, pues, sería lo ideal tener nuestro médico familiar donde pudiera involucrarse la familia y hacer su chequeo general, su chequeo pues de cada miembro y así prevenir enfermedades. ¿Dónde y cómo contactamos a la doctora Niovis Encarnación? Bien, actualmente me encuentro trabajando en Sendoe, que es el centro que se encuentra en La Luperón. Estoy de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Se la robaron, doctora? ¿Se quedaron con usted? Dios. Estamos ahí, sí, fijo, en ese horario. Y lunes y miércoles y jueves estoy en el Hospital Félix María Goico, más conocido como el Hospital de los Billeteros, que se encuentra en Villa Consuelo. A partir de las 12 del mediodía, allá también estamos dando consulta de medicina familiar. La consulta de Sendo es consulta de medicina familiar y consulta de pie diabético preventivo. Ahora, doctora, estos pacientes que necesitan tener el servicio, digamos, de manera privada porque tienen un paciente que necesita el servicio en casa, etcétera, ¿pueden tener su número de teléfono? Claro que sí, me pueden contactar y ejecutamos lo que es la visita domiciliaria. Excelente. ¿A dónde la pueden contactar? Me pueden contactar al 809-769-1170. Doctora, debemos despedirnos. Yo espero que su presencia no sea en esta ocasión, sino que pueda utilizar este medio
para difundir toda esa información de medicina preventiva que sé que usted y la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria tienen para nuestro país. Así que sea siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Este es su espacio. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Un placer. Aunque duela, profesionalmente hablando, debe despedirse. Pero esto es un hasta luego. Hasta la próxima.